Era noviembre de 1942, en algún punto del Atlántico Norte. La niebla densa cubría el horizonte mientras el viento helado azotaba la cubierta de los buques. El rugido constante del mar y el crujir de las estructuras metálicas componían una sinfonía lúgubre que acompañaba a los hombres a bordo del destructor británico. El aire salino impregnaba todo, mientras las olas rompían implacables contra el casco. En la distancia, apenas se distinguía el contorno de un buque enemigo, su silueta fantasmal desdibujándose en la bruma. En ese periodo de la guerra, el Atlántico había sido un teatro crucial de operaciones. La supremacía naval era vital para el control de las rutas de suministro. Los destructores, ágiles y bien armados, jugaban un papel esencial en la caza de buques de guerra enemigos. Armados con torpedos de última generación, estos navíos contaban con sensores de detección avanzada que les permitían acechar en silencio. Sin embargo, los relatos de veteranos y los diarios de unidad revelaban que la incertidumbre siempre estaba presente. La tensión en las tripulaciones era palpable, pues sabían que cualquier enfrentamiento podía ser decisivo. En esa jornada, el destino del destructor y su tripulación colgaba de un hilo. Los informes posteriores a la acción describieron cómo un único torpedo había impactado de manera precisa y devastadora en el buque enemigo, sellando su suerte en cuestión de minutos. Algunos sostenían que la habilidad del capitán fue determinante, mientras que otros atribuían el éxito a una mezcla de suerte y oportunidad. El impacto de esa única torpedeada resonó en los archivos fílmicos como un testimonio de la incertidumbre y la audacia que caracterizaron esa era. La historia, contada a través de voces y documentos, invita a reflexionar sobre el valor y el azar en la guerra. Si esta narración te ha intrigado, considera compartir tus pensamientos o suscribirte para explorar más relatos como este. En las horas previas al ataque, el destructor navegaba con cautela a través de un mar embravecido. Las olas, como gigantes dormidos, se alzaban y caían, sacudiendo la nave con una fuerza indomable. La niebla persistente y la noche oscura conspiraban para convertir el océano en un escenario de sombras y ecos. La tripulación, adiestrada para enfrentar tales condiciones, se movía con precisión meticulosa, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. Los relatos de veteranos recordaban cómo el capitán, con su mirada fija en el horizonte invisible, había ordenado una maniobra estratégica. El destructor se posicionó silenciosamente en un ángulo óptimo, aprovechando la cobertura de la niebla para acercarse al buque enemigo. Los sensores de detección, tecnología avanzada para su tiempo, capturaban los débiles ecos del navío contrario, permitiendo a la tripulación calcular con precisión la distancia y el momento ideal para el ataque. El clima gélido endurecía el aire, cada respiración era un recordatorio de la fragilidad humana frente a la inmensidad del mar. Los hombres, protegidos por uniformes gruesos, sentían el peso del acero y la responsabilidad sobre sus hombros. En esos momentos de espera, el silencio se volvía ensordecedor, roto solo por el murmullo del viento y el ocasional crujido del casco. Finalmente, la orden de lanzamiento se dio en un susurro firme. El torpedo, liberado de su confinamiento metálico, surcó las aguas con una precisión letal. En los archivos fílmicos se describía cómo el proyectil había cortado el mar como un depredador ineludible, trazando su camino hacia el buque enemigo. El impacto, cuando llegó, fue un estruendo que desafió el silencio, seguido por un instante de quietud antes de que el caos se desatara. Los informes posteriores a la acción detallaban la destrucción con una precisión casi clínica. El buque enemigo, alcanzado en un punto crítico, comenzó a hundirse rápidamente, su silueta desapareciendo en la bruma que lo había ocultado. Algunos registros sugerían que aquella acción había sido más que una simple maniobra táctica, era un símbolo de la audacia y determinación que definieron esos días inciertos. La tripulación del destructor, testigo de su propio éxito, comprendía que la guerra no era solo cuestión de habilidad y tecnología, sino también de las decisiones tomadas en los momentos cruciales. La incertidumbre, siempre presente, se disipaba temporalmente en la satisfacción de una victoria que podría haber sido efímera. Mientras el destructor continuaba su patrulla, las lecciones de esa jornada quedaban grabadas en la memoria colectiva de sus hombres.
Reflexionar sobre estos eventos nos invita a considerar las complejidades del conflicto y el papel del azar en la historia. Si este relato ha capturado tu interés, te animamos a dejar tus pensamientos o suscribirte para más historias como esta. En las horas que siguieron al hundimiento, el destructor británico permaneció en alerta máxima. La tripulación, aún electrizada por el reciente éxito, sabía que el mar podía tornarse en su contra en cualquier momento. Las aguas del Atlántico Norte, frías y traicioneras, no ofrecían tregua. El viento continuaba aullando, como un recordatorio constante de la naturaleza implacable del entorno en el que se encontraban. Los relatos de veteranos describían cómo el capitán, con una calma estudiada, había ordenado a sus hombres prepararse para un posible contraataque. En la sala de máquinas, el zumbido monocorde de los motores diésel proporcionaba un telón de fondo constante, mientras que en la cubierta, los marineros reforzaban las posiciones defensivas. Los cañones antiaéreos, siempre listos, apuntaban hacia el cielo gris, listos para repeler cualquier amenaza que pudiera surgir de la niebla. Los archivos fílmicos de la época capturaban el contraste entre la vastedad del océano y la fragilidad de la nave humana. Las imágenes, aunque mudas, transmitían la tensión latente en cada mirada y en cada movimiento de la tripulación. En aquellos momentos, la moral de los hombres se mantenía alta, alimentada por la reciente victoria, pero también se veía templada por la conciencia de los riesgos constantes. Los informes posteriores a la acción revelaron que, tras el ataque, el destructor había proseguido con sus operaciones, manteniendo un curso errático para evitar ser detectado por submarinos enemigos. La habilidad del capitán para maniobrar en esas condiciones, aprovechando la niebla y el conocimiento del terreno, fue elogiada por sus superiores. Algunos registros sugerían que esta táctica no solo había asegurado su supervivencia, sino que también había desorientado a cualquier enemigo potencial que los buscara. El clima continuaba siendo un enemigo silencioso. La humedad del aire se adhería a la piel como una segunda capa, mientras que el olor salino impregnaba cada rincón del barco. Las noches, largas y oscuras, se convertían en un desafío constante para la vigilancia y el descanso de la tripulación. Sin embargo, los hombres, endurecidos por la experiencia y la disciplina, se mantenían firmes en su misión. A medida que el tiempo avanzaba y el destructor se alejaba del lugar del combate, la tripulación reflexionaba sobre la fragilidad de la vida en el mar y la delgada línea entre el éxito y el desastre. La guerra, en su cruda realidad, era un juego de azar en el que cada decisión podía cambiar el curso de los acontecimientos. Para aquellos que vivieron esos días, la historia se escribió con actos de valentía, decisiones calculadas, a menudo, con un toque de suerte. En este relato de audacia y supervivencia, nos encontramos con la oportunidad de explorar más profundamente las historias que definieron esta era. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a compartir tus pensamientos o a suscribirte para descubrir más relatos fascinantes de la historia naval. En las horas posteriores al ataque, el destructor británico continuó su travesía por el Atlántico Norte, manteniendo una vigilancia constante. El mar, siempre impredecible, arrojaba nuevas olas que golpeaban contra el casco, creando un ritmo hipnótico que acompañaba los pensamientos de los hombres a bordo. La niebla, aunque menos densa que antes, persistía como un velo que ocultaba tanto aliados como enemigos potenciales. La tripulación, aún bajo el influjo de la reciente victoria, se encontraba en un estado de alerta cuidadosa. Los relatos de veteranos recordaban cómo el capitán había reforzado la vigilancia, consciente de que la amenaza de un contraataque enemigo seguía siendo real. En los camarotes, el olor a aceite de motor y metal calentado impregnaba el aire, mientras el zumbido constante de los motores creaba un sonido de fondo tranquilizador pero también monótono. Los informes posteriores a la acción ilustraban cómo el destructor había cambiado su rumbo hacia el oeste, buscando alejarse de cualquier posible represalia. Era plausible que el capitán hubiera elegido este curso para aprovechar las corrientes oceánicas y así complicar cualquier intento de seguimiento por parte de submarinos enemigos. Los sensores de detección, aunque avanzados para su época, requerían una operación cuidadosa y constante para asegurar la seguridad del navío. En cubierta, los marineros ajustaban las posiciones defensivas, preparados para cualquier eventualidad.
Los cañones antiaéreos permanecían apuntando al cielo, su presencia un recordatorio constante de que el peligro podía llegar desde cualquier dirección. Los días grises se extendían en una monotonía interrumpida solo por el ocasional avistamiento de un ave marina, cuya silueta se recortaba contra el cielo nublado. Mientras la nave avanzaba, los hombres reflexionaban sobre los desafíos que enfrentaban. Los diarios de unidad relataban conversaciones en voz baja sobre la naturaleza del conflicto, la delgada línea entre el éxito y el fracaso, y la fragilidad de la vida en el mar. Algunos sostenían que la reciente victoria había sido tanto una cuestión de habilidad como de suerte, una combinación que definía la vida en tiempos de guerra. A medida que el destructor se alejaba de los ecos del combate, la moral de la tripulación se mantenía alta, alimentada por la reciente hazaña pero también templada por el conocimiento de que la guerra no daba tregua. Los archivos fílmicos de la época capturaban las expresiones de los hombres, sus rostros marcados por la determinación y el cansancio, un testimonio mudo de la resistencia humana en medio de la adversidad. El Atlántico Norte, en su vastedad y misterio, representaba tanto una amenaza como un aliado. Las aguas oscuras ofrecían refugio y peligro en igual medida, un recordatorio constante de que la guerra era un juego de estrategia y azar. La tripulación, endurecida por la experiencia, sabía que cada día en el mar era una nueva prueba de su capacidad para adaptarse y sobrevivir. Este relato de coraje y supervivencia en alta mar nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y la resiliencia de aquellos que lo vivieron. Si este fragmento de historia naval ha resonado contigo, te animamos a compartir tus pensamientos o a dejar un comentario para seguir explorando juntos las historias que forjaron el pasado. En las horas que siguieron al ataque, el destructor británico navegó a través del Atlántico Norte, un mar que parecía no tener fin y donde las olas continuaban su danza incesante. El viento, ahora más suave, traía consigo un olor a algas y sal que se mezclaba con el aroma metálico del barco. La niebla, aunque menos densa, persistía como un manto que ocultaba la línea del horizonte y mantenía a la tripulación en un estado de alerta constante. La moral de los hombres, elevada por el éxito reciente, se veía reforzada por el liderazgo firme del capitán. Los relatos de veteranos recordaban cómo su voz, serena y autoritaria, había continuado guiando a la tripulación en medio de la incertidumbre. En los informes posteriores a la acción, se mencionó que el destructor había optado por un curso zigzagueante, maniobra diseñada para dificultar la localización por parte de submarinos enemigos. Era plausible que esta táctica, junto con el uso continuo de sensores de detección, hubiera asegurado su evasión en un entorno tan hostil. En la sala de máquinas, el pulso constante de los motores diésel proporcionaba un ritmo monótono que resonaba a lo largo de la nave. Los marineros, acostumbrados al sonido, trabajaban con eficiencia, conscientes de que cada componente del navío debía estar en perfecto estado para enfrentar cualquier eventualidad. En cubierta, el crujido del metal bajo los pies y el chillido ocasional de las gaviotas rompían el silencio de la grisácea jornada. A medida que el destructor se alejaba de la zona de peligro, las conversaciones en voz baja entre los hombres revelaban una mezcla de alivio y reflexión. Los diarios de unidad capturaban estas discusiones, donde se ponderaba la naturaleza del conflicto y el papel que el azar y la habilidad jugaban en cada enfrentamiento. Algunos sostenían que la guerra, con su imprevisibilidad inherente, exigía tanto coraje como suerte para sobrevivir. Los archivos fílmicos de la época, aunque mudos, ofrecían un vistazo a la vida a bordo, hombres vigilantes, rostros marcados por el cansancio y la determinación, una comunidad unida por la adversidad. Estos momentos, capturados para la posteridad, servían como testimonio de la resiliencia humana en tiempos de guerra. El Atlántico, vasto e imponente, representaba tanto un desafío como un refugio. Las aguas oscuras, con su promesa de lo desconocido, mantenían a la tripulación en constante vigilancia, recordándoles que cada día en el mar era una nueva prueba de su habilidad para adaptarse y superar las dificultades. La niebla, que en otro tiempo los había protegido, ahora se convertía en un recordatorio de la fragilidad de su situación. Este relato de valentía y tenacidad en alta mar nos invita a reflexionar sobre la complejidad del conflicto y la fortaleza de aquellos que lo vivieron. Si esta historia ha tocado alguna fibra en ti, te animamos a dejar un comentario o a compartir tus impresiones,
permitiéndonos seguir explorando juntos estas fascinantes historias del pasado. En las siguientes horas de navegación, el destructor británico se adentró más en las profundidades del Atlántico Norte, una vasta extensión de agua que parecía no tener fin. El viento, aunque menos intenso, seguía cortando el aire con un frío penetrante. Los hombres, todavía bajo el influjo de la reciente victoria, mantenían sus posiciones con una mezcla de orgullo y precaución. La niebla, que había sido su aliada, comenzaba a disiparse lentamente, revelando un cielo grisáceo que se extendía hasta el horizonte. Los relatos de veteranos describían cómo el capitán, con una estrategia calculada, había decidido cambiar el rumbo hacia el sur. Este nuevo curso, diseñado para confundir posibles rastreos enemigos, aprovechaba las corrientes oceánicas y el conocimiento del terreno. Los informes posteriores a la acción indicaban que esta táctica, junto con el uso constante de sensores de detección, había permitido que el navío evitara encuentros indeseados con submarinos hostiles. En la sala de control, los operadores de radar trabajaban sin descanso, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban el eco de cualquier amenaza potencial. La tecnología de la época, aunque avanzada, requería una atención constante para asegurar la seguridad del barco. Mientras tanto, en la cubierta, los marineros ajustaban las defensas, conscientes de que el peligro podía surgir en cualquier momento. El sonido rítmico de los motores diésel era un constante recordatorio de que el destructor seguía su camino, imperturbable ante las condiciones adversas. El olor a sal y metal impregnaba el aire, un aroma familiar que acompañaba a los hombres en su travesía. Los diarios de unidad relataban cómo la moral se mantenía alta, sustentada por la confianza en el liderazgo del capitán y la camaradería forjada en la adversidad. Los archivos fílmicos de la época capturaban estos momentos de tensión y determinación. Imágenes de rostros serios, manos firmes en sus tareas, y miradas fijas en el horizonte, ofrecían un testimonio silencioso de la vida en el mar. Para aquellos hombres, cada día era una nueva batalla, no solo contra un enemigo tangible, sino también contra la naturaleza implacable del océano. A medida que el destructor avanzaba, la tripulación reflexionaba sobre la fragilidad de su situación y la delgada línea entre el éxito y el fracaso. Algunos sostenían que, en la guerra, la suerte jugaba un papel tan importante como la habilidad. La lección de que cada decisión podía cambiar el curso de los eventos quedaba grabada en sus mentes. Este relato de valentía en alta mar nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre las complejidades de la guerra y la resiliencia de aquellos que la vivieron. Si esta historia ha resonado contigo, te invitamos a dejar tus pensamientos o a compartir tus impresiones, permitiéndonos seguir explorando juntos las historias que forjaron el pasado. Mientras el destructor británico continuaba su travesía por el Atlántico Norte, la niebla se disipaba gradualmente, dejando al descubierto un cielo gris que se extendía sin límites. La tripulación, todavía impregnada del reciente triunfo, mantenía una vigilancia cautelosa. El viento, aunque más suave, arrastraba un frío constante que recordaba la crudeza del entorno. El mar, con su vastedad insondable, parecía murmurar historias de batallas pasadas y futuras. Los relatos de veteranos relataban cómo el capitán había decidido un cambio de rumbo hacia el este, un movimiento estratégico destinado a alejarse de cualquier posible patrulla enemiga. Los informes posteriores a la acción sugerían que esta táctica, complementada por el uso meticuloso de los sensores de detección, había contribuido a mantener la posición del barco segura y fuera del alcance de los submarinos hostiles. La precisión de los instrumentos, aunque avanzada para la época, requería un manejo experto, y los operadores de radar se mantenían en constante alerta. En la sala de máquinas, el zumbido constante de los motores diésel marcaba el ritmo de la nave, un sonido que resonaba en cada rincón del destructor. El olor a combustible y metal caliente se mezclaba con el aroma salino del océano, creando una atmósfera única que impregnaba la vida a bordo. Los marineros, curtidos por la experiencia, realizaban sus tareas con una eficiencia casi mecánica, conscientes de que cada detalle podía ser crucial. En cubierta, los cañones antiaéreos permanecían en posición, sus siluetas recortadas contra el cielo nublado, listos para repeler cualquier amenaza que surgiera de las profundidades del océano.
Los diarios de unidad capturaban el ambiente de camaradería y determinación que prevalecía entre los hombres, quienes, a pesar del cansancio, se mantenían firmes en su misión. Los archivos fílmicos de la época, aunque carentes de sonido, ofrecían un vistazo a la vida diaria en el destructor. Rostros serios, miradas perdidas en el horizonte, manos firmes en sus tareas. Estas imágenes, mudas pero elocuentes, hablaban de la resiliencia y el coraje de aquellos que enfrentaban el mar y al enemigo con igual determinación. A medida que el destructor avanzaba, la tripulación reflexionaba sobre la naturaleza impredecible de la guerra. La línea entre el éxito y el desastre era delgada, y cada día en el mar era una nueva prueba de su capacidad para adaptarse y sobrevivir. Los pensamientos se dirigían a las decisiones críticas que habían tomado y las que aún les aguardaban. Este relato de valentía y estrategia en alta mar nos ofrece una ventana a las complejidades del conflicto y la fortaleza de aquellos que lo vivieron. Si esta historia ha despertado tu interés o resonado contigo, considera dejar un comentario o compartir tus impresiones, permitiéndonos continuar explorando juntos las fascinantes historias del pasado. El destructor británico, ahora envuelto en un silencio reverente, se deslizaba por un Atlántico norte que había recuperado su calma traicionera. La niebla, que antes ocultaba amenazas invisibles, se había disipado, revelando un cielo que, aunque gris, parecía menos ominoso. Las olas, que habían rugido con furia, ahora susurraban suavemente contra el casco, un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza que coexistían en el mar. Los relatos de veteranos y los informes posteriores habían arrojado luz sobre la precisión y la audacia que definieron aquel día. Sin embargo, cierta incertidumbre persistía. Algunos sostenían que el éxito del ataque había sido una mezcla de habilidad y azar, una danza entre lo calculado y lo imprevisible. La niebla, que había sido su aliada, también simbolizaba las brumas de la guerra, confusas, envolventes e implacables. Para la tripulación, el costo emocional de la victoria era palpable. Cada rostro, marcado por el esfuerzo y la determinación, llevaba consigo la carga de las decisiones tomadas en fracciones de segundo, decisiones que habían cambiado el curso de vidas y destinos. La ética de la guerra, con su complejidad y sus dilemas, se entrelazaba con las memorias de aquellos días, dejando una marca indeleble en el alma de los que sobrevivieron. Este relato de coraje y estrategia nos invita a reflexionar sobre el precio de la guerra, la responsabilidad de recordar y aprender de la historia. Si esta historia ha resonado contigo, te animamos a dejar tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte para más historias de acorazados.